Y continuamos en Juego de Dos, Conexión Oviedo. Venimos de la jornada del Gemelo y vamos con la columna azul. Una columna azul muy especial. Carlos, muy buenas noches. Probablemente la columna azul más especial que hayamos hecho, ¿no? Bueno, es una columna efectivamente, bueno, diferente a lo que venimos haciendo, porque vamos a hablar un poquito del partido y sí que vamos a hablar de historia. Además vamos a hablar de historia con alguien que se la sabe desde el primer año, desde 1926 hasta el último día. Hay dos personas en Oviedo, entiendo que pueden presumir de ellas. Una está con nosotros y la otra también es emblemático y una persona muy querida como es Juan Mesa, ¿no? Pues antes de sacar el tema que vamos a tratar, vamos a presentar a nuestro invitado, Mangas. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas noches, perdón. Carlos, el otro día hablábamos de un autobús, ¿no? Del autobús del Real Oviedo, que hay una parte que se podría complementar con algo, ¿no? Sí, hablábamos de que efectivamente el Real Oviedo va creciendo muy poco a poco después de esa etapa tan oscura en muchos temas, y tratamos de innovar, de ser diferentes a lo que tiene, creo que absolutamente todo el mundo, ¿no? Nosotros hemos visionado prácticamente todos los autobuses de los equipos que están en la Liga de Fútbol Profesional, tanto en esa primera como en segunda. Hay cosas realmente muy bonitas, pero yo creo que tratamos de hacer un museo andante, y qué mejor que un museo andante. O sea, nosotros lo que tratamos es de que en ese autobús vayan una serie de nombres, que quien se suba a él vea que la historia está reflejada ahí, que no ha venido a cualquier sitio, que ha venido en un sitio muy importante, y que el día de mañana, si sus méritos son también suficientemente alabables, por decirlo de alguna forma, también pueda estar de forma permanente en ese autobús, el cual, como todos sabemos, pues recorre toda España, ¿no? Eso es. Vamos a ver, bueno, tenemos en pantalla la idea. La idea es que en la parte de atrás, entre el escudo y la puerta, pues se complementara con esos nombres, ¿no? Y hablábamos de cinco grupos de nombres que Mangas ayer, de manera muy rápida, de forma nos urgente, dijo, de manera urgente, ya nos lo solucionó. ¿Quién era? Hemos visto grupo, que entiendo trocito también, que entiendo que tiene que ser por aclamación popular, o dejar abierto, evidentemente, una ventana a una serie de gente que en un momento dado, sin estar muchos años, sí que le ha dado mucho prestigio al club. Llámese, por ejemplo, de los que no van a estar, pues un Sánchez Laje, un José María, bueno, gente, un Jokanovic, gente, un Robert Brosineski, bueno, Dubovsky, efectivamente, gente que el Real Oviedo efectivamente traspasó esas fronteras españolas prácticamente a nivel mundial, pero que, bueno, pues que no han estado el tiempo suficiente para ser acreedores de estar en uno de esos espacios que vamos a comentar con él, ¿no? Correcto. Lo clasificamos en cinco grupos que vamos a ir viendo en pantalla. El primero de ellos sería jugadores con más partidos. Mangas, todo tuyo. Bueno, evidentemente el primero en esta estadística sería Berto. A lo largo de las 15 temporadas que estuvo, jugó 512 partidos. Jugador evidentemente con una regularidad tremenda, y que, salvo una lesión que tuvo importante, que me parece que fue un pómulo o algo así, prácticamente era titular con todos los entrenadores, y que aparte se adaptaba muy bien a diferentes puestos. Luego el siguiente en la lista con 402 es Billy, que, bueno, todos conocemos, recogió la capitanía después de Vicente, estuvo 11 temporadas y bueno, después de colgar las botas fue empleado del club en diferentes puestos. Luego tenemos Mangas, vino de Llanes, ya no hubo forma de echarlo. No, exactamente, vino Llanes por ahí por el 76, sí, aproximadamente al filial. La gente del Oriente se nos cuela aquí y luego no hay manera. Y ahora anda por ahí cuidando a los nietos. Luego Tensi, con 399 a lo largo de las 13 temporadas que jugó, que perteneció a la primera plantilla. Es un jugador que fue muy querido por la afición y representa los valores que ahora estamos difundiendo del club: orgullo, valor y garra. Aparte, después de su retirada fue técnico del club, fue segundo entrenador y técnico en las categorías inferiores, fue secretario técnico. Y vamos, dejó a lo largo de la historia, es un referente, evidentemente. Luego, en cuarto lugar tenemos a Toni,
que es el jugador que más temporadas vistió la camiseta, 17 temporadas, con 393 partidos. Evidentemente fue otro jugador que partió de la cantera también a partir en el año 1950, debutó y estuvo hasta el año 67. También entrenó al club en 2 o 3 ocasiones, en 3 ocasiones en concreto. ¿Por qué hay el hecho de jugar tantas temporadas en el Oviedo y no ser el primero que más partidos haya jugado? ¿Era porque se jugaba menos? Menos partidos. ¿Estuvo lesionado también en alguna? No, bueno, estuvo lesionado, pero evidentemente los equipos eran de 16 equipos normalmente, entonces. Perfecto. Son 17 temporadas, pero vale. El número de partidos fue importante el que jugó. Sí, sí. Y luego, por último, tenemos a Javier, que fue a lo largo de 13 temporadas en el primer equipo con 369 partidos, un jugador también que partió de la cantera, primero en el Sabio y luego pasó al Vetusta y luego del Vetusta al primer equipo, jugador de gran clase en la banda derecha y muy discutido en la afición. Tenía esa virtud, efectivamente, sí, tener al Tartiere en partido. Sí, sí. Capaz de lo mejor y también. Esos fueron los 5 jugadores con más partidos a lo largo de la historia que aparecen. Primer bloque, tenemos Berto, Billy, Tensi, Tony y Javier. Segundo bloque de capitanes. Bueno, aquí en el bloque de capitanes yo hago referencia a los jugadores, sobre todo hasta el año 90, porque a partir de esa época pues ya no hay ningún jugador de referente y que ahora ya no siguen en el club el número de temporadas que había anteriormente. Y el primero que señala una lista es a Óscar Álvarez, que fue el primer capitán entre el 26 y el 36, que fue el primer icono de los oviedistas y que fue, según en entrevistas que ves de él, que él habla que fue uno de los impulsores de la fundación del Deportivo y del Stadium. Y bueno, evidentemente como primer capitán pues hay que reflejarlo en la historia. Luego tenemos a Herrerita, que fue el capitán de la década de los 40, entre el 40 y el 50, a lo largo de las 13 temporadas que jugó en el Oviedo. Bueno, Herrerita y es también otro referente en la historia del Oviedo. Evidentemente, para mí, yo siempre digo que los 2 mejores jugadores de la historia del fútbol asturiano fueron Quini y Herrerita. Además se da la paradoja de que Herrerita, nacido en Gijón y triunfó en Oviedo, y Quini al revés, nació en Oviedo y triunfó en Gijón. Y para mí, evidentemente, quizá después de Lángara es un mito, el mito del Oviedo. Y luego aquí vuelve a aparecer en tercer lugar como de los capitanes, vuelve a aparecer Tony, que fue desde el 58 que dejó la capitanía Falín, la cogió él y estuvo hasta el año 67. En esas 17 temporadas, bueno, evidentemente era el capitán. Luego aparece un jugador también muy querido por la afición, porque lo daba todo por los colores, que es Juan Manuel, que cogió la capitanía y estuvo hasta el año que dejó Tony y estuvo hasta el año 73, evidente, sí, 73, a lo largo de las 13 temporadas que estuvo también en el club, y con más de 300 partidos. Y luego Juan Manuel ya cedió la capitanía, por último, en el 5º lugar. Yo pongo en esta clasificación a Tensi, que también fue del 73 hasta su retirada en el 78, la referencia. Luego ya vinieron Billy, Vicente y tal, pero vamos, yo esos 5 son los que considero emblemáticos como capitanes del Oviedo. Hablabas antes, ¿crees que la capitanía del Oviedo tiene en estos momentos menor valor? Y lo digo, por ejemplo, por lo que está ocurriendo esta temporada, porque en esta temporada hemos visto gente con muy poca trayectoria en el Oviedo, como es el portero y como es la capitanía de este domingo, de ayer, el señor Tejera. No estamos hablando de sus valores como futbolista ni de sus rendimientos, sino que entiendes que para ser capitán
hay que tener una trayectoria mejor. Sí, aparte de que ya no tenemos las temporadas en los clubes, ahora los jugadores están 2, 3 años, ves a Tensi con 13, a 17 temporadas Tony, eso ahora ya no pasa. También está influyendo la poca presencia de jugadores asturianos en el Real Oviedo, por ejemplo, ¿no? Y muy poco tiempo, los jugadores ya ahora ya cambian de club cada 2, 3 temporadas ya. Y con jugadores de 5 temporadas en un club además eso se ve de forma además muy contundente en el museo, porque efectivamente tenéis ligada la historia del Real Oviedo por años, y a lo mejor son décadas, son 10 años, son 8 años, son 9 años, en los cuales hay un futbolista que manda en esa época normalmente, en alguna cuesta trabajo, evidentemente, cuál puede ser, pero que se hace terriblemente fácil a partir del año 2000. Pues prácticamente cuesta mucho asignar esas épocas a un futbolista. Sí, a partir de que la dejó Berto prácticamente en la década de los 90, ya no hay, es muy difícil encontrar un referente en la capitanía, porque ya fue cambiando continuamente, y lo que decimos, no permanece un poco tiempo en el club y no hay referencia. No hay referencia que Nereo sea capitán o Tejera sea capitán o Cristian sea capitán. Actualmente, comparado con estos mitos que estamos hablando ellos ahora, como de Tony, de Tensi. Tercer bloque, goleadores. La haces con goles y partidos jugados. Sí, esto lo hago con goles y partidos. Evidentemente el primero que tenemos de referentes a Lángara, con 256 goles en 193 partidos, que sale un promedio de 1,32 por partido. Nos venía bien ahora alguno de estos. Sí. Bueno, es absolutamente impensable. ¿Sabe usted, vamos a dar un dato, porque lo estábamos viendo antes, ¿sabe usted cada cuánto marca el señor Ortuño y cada cuánto marca la Pantera, cada cuánto marca Ibra? ¿No? Pues marca más o menos... Ortuño, más o menos, están los dos muy parecidos, en torno a 180 minutos, cada 2 partidos uno. 2-1. Sí, o sea que sale más o menos a un 0,50. O sea, a medio gol por partido. Sí, más o menos a medio gol por partido. Más o menos son los datos de los minutos jugados, que creo que en el caso de Ortuño eran 2000 o 2006, y en el caso de Ibra son muy poquitos, deben de ser 190 o por ahí, o por ahí aproximadamente, y son 2 goles, creo recordar, ¿no? Sí. O sea que sale más o menos muy parecido, no se parecen evidentemente, tampoco son... Hay que recordar que Lángara fue máximo goleador 3 veces de primera división, y que los goles los metió en primera y segunda división. También hay que ver la categoría. Por ejemplo, en el segundo lugar está Herrerita con 153 goles en 273 partidos, de 276, que sale a 0,55 de promedio, pero él los metió todos en primera división. Herrerita siempre en el Oviedo jugó todos en primera. Luego en tercer lugar aparece Cervero, pero claro, con 141 goles en 288 partidos, que sale una por medio de 0,48, pero vamos, Cervero hay que contar que los goles los metió en segunda B y en tercera. Que bueno. Y luego en cuarta pero que estuvo el Real Oviedo. O sea, los ha metido, son goles y que los metió en el azul. Exactamente. Luego no tiene la culpa donde haya estado el Oviedo. Luego aparece Enrique Galán, que los metió en primera y segunda, en la categoría, con 134 y 326 partidos, que sale a un 0,41. Y el quinto que aparece con un mejor promedio que Galán, que es 0,43, es Carlos Muñoz, que los metió en primera y segunda, 132 goles en 303 partidos. Esos son los 5 goleadores de la historia con mejor promedio y mejor número de goles, evidentemente, partidos. Galán, tengo una duda ahora mismo. ¿Llegó a ser Pichichi a nivel nacional? No, pero en segunda división. Fue Pichichi en la 71-72 del ascenso. ¿El Real Oviedo de los Pichichis en primera división? ¿Marianín? Digamos, máximo goleador. ¿Y los 3 de Lángara? Lángara, sí. Que no había trofeo Pichichi. Que no había trofeo. Vale. Y el único Pichichi, digamos, oficial. Pichichi con trofeo es Marianín, 72-73 con 19 goles. Sí, existía el máximo goleador, pero no existía el trofeo. Exacto. Cuarto bloque. Jugadores del Real Oviedo con más internacionalidades. Bueno, aquí vuelve a repetir como número 1 Lángara, que son 12 partidos y 17 goles. 12 partidos y marca 17 goles. 17 goles. Perfecto. Destacar que metió en un partido clasificatorio para el Mundial del 34, al cual se asistió, metió
5 goles a Portugal. Hay que destacar también que marcó el primer gol en Buenavista contra Yugoslavia, el primer partido que era internacional, y además que fue internacional siendo jugador de segunda división. O sea, tiene bastante mérito y bastantes récords. Sí, lo que ampliando un poquito eso, que a veces la gente dice, ¿y por qué solamente fue 12 veces? Hay que Bueno, recordar pues que también, porque se jugaba jugaba 1 o 2 partidos, 3 por temporada. Como mucho. Como mucho por temporada. Eso le ocurrió también a esta persona de Avilés, al jugador del Sevilla, se me ha ido el nombre ahora. Campanal. A Campanal, evidentemente, le ha ocurrido más o menos. A bueno, Marcelo Campanal le ocurre lo mismo, efectivamente. Con ese tema. En aquella época pues se jugaban 2 o 3 partidos por temporada. Vale. Y luego tampoco fue seguido llamado a la selección porque como militaba todavía el Oviedo en segunda, hubo algunas convocatorias de aquellos partidos que no lo llamaron y bueno, pero tiene sus números evidentemente. En el Mundial por ejemplo de Italia metió 2 goles a Brasil en el partido que jugó contra Brasil. No se nos daba mal Brasil, porque del siguiente que vas a hablar, de Carlos, debuta metiendo un gol a Brasil en el Molinón, ¿no? En el Molinón, sí. El segundo, en cuanto a número de partidos, es Serrerita, con 6 partidos que jugó y 2 goles. Destacar que, por ejemplo, fue capitán en el último partido, jugado en Dublín, contra Irlanda, que se perdió 3-2. ¿Y ahí es capitán? Y ahí fue capitán en su último partido, frente a Irlanda, en el año 47. Luego está la famosa foto de la ceja con la tirita que es en La Coruña, el antepenúltimo partido. Luego en el tercero, que el mismo número que Carlos, pero con mejor coeficiente, porque metió 6 partidos, 6 goles, que debutó precisamente en el Molinón ante Brasil, marcando un gol en todos los partidos que el seleccionador era Luis Suárez, en todos los partidos anotó. Hasta la llegada del señor Clemente, ¿verdad? Que prescindió de él. Luego tenemos en el cuarto lugar tenemos a Paquito. Efectivamente, lo hemos puesto mal porque pone Paquito, pero que entendemos que es Paquito. ¿Sí? Paquito, que jugó 4 partidos, debutando en el Bernabéu en un 6-0 a Rumanía. Los 4 partidos los jugó en la temporada 62-63, que fue la temporada, digamos, de la era moderna, con mejor clasificación en primera, terceros. Y aquí se da la paradoja que su 5.º partido internacional lo jugó 3 o 4 partidos después de ser traspasado por el Oviedo al Valencia. A los 3-4 días jugó el 5.º partido, pero bueno, ya era como jugador del Valencia. Y luego en el 5.º lugar tenemos 2 empates. Luis Manuel con 4 partidos. Que debutó también en diciembre del 89 en Tenerife, y de la mano frente a Tenerife, que entró sustituyendo a Andrinúa. Era Luis Suárez seleccionador, y luego lo llamó 3 veces más Vicente Miera, que lo conocía bien. Que fue que lo hizo debutar, ¿no? Entiendo, ¿no? No, primero debutó con Luis Suárez y luego... Pero quien lo hace debutar en el Oviedo, entiendo que yo recuerde es Vicente Miera, ¿no? Y luego Cristóbal, que jugó 4 partidos, ya venía de Barcelona, que había jugado 2 veces, y luego Clemente lo llamó, precisamente ya debutó en el partido de Clemente. Y bueno, se da la circunstancia de que podemos ver que de la década de los 30, 40, 50, 60... 70 y 90 todos tuvimos internacionales, desde el 30 al 90 en todas las décadas. El Oviedo tuvo internacionales. Porque quizás lo más sangrante ahí, que estoy recordando ahora, sea lo de Esteban, que fue convocado 5 veces y fue nadie le da, que creo que es Camacho, que no le da la oportunidad. No le da la oportunidad de que... Y con la convocatoria hay que recordar que no eres internacional, que solamente si saltas al campo eres internacional. Precisamente, solo tenemos un portero internacional, Argila. Porteros con más partidos en el Oviedo. Porteros, el que más partidos, Viti, 356 partidos, que estuvo nada más y nada menos también que 16 temporadas en el primer equipo. Viti se quedaría muy lejos en esa clasificación que hacíamos, la primera de mayores, de más partidos jugados.
se queda muy lejos, no se queda muy lejos, entiendo, porque, no, porque se cuela quien se no, colaba, pues está Javier con 369 está muy y cerquita, está muy cerca. 356. Fue toda una vida dedicada en el Oviedo. Porque a pesar de estar mucho tiempo, estuvo de reserva. sí, estuvo claro, es que durante- ten en cuenta que 13 debutó, partidos, claro, debu- de diferencia. Ajá. debutó en el 78 en un partido de Copa, quiero recordar, en Santoña, que creo que debutó también, quiero recordar que en ese partido también debutó Ondina, y bueno, estuvo 16 temporadas, hasta que Pero está muchos partidos a la sombra de otro, Sabino Zubeldia, sí, de fundamentalmente. otro que aparece también Otro que sale en fuera. quinto lugar. En quinto Sí. lugar. Luego está Argila, del que hablábamos, que estuvo 13 temporadas con 297 partidos. Que hablamos Fue de- el único portero internacional que tuvo el Oviedo hasta el momento. ¿De qué años hablamos? Pues Más o menos. llegan el 44 hasta el 57 más o menos, Perfecto. por ahí. Y es internacional. Fue internacional. Cogió el equipo también en 3 ocasiones como entrenador. Fue secretario técnico también. Y bueno, fue un referente a nivel también de, digamos, en la historia del Oviedo. Ajá. Y sobre todo como portero. Por esa aportación, la única del equipo que tenemos, de como portero al equipo nacional. Luego, en tercer lugar, está Esteban, con 258. Que como comentábamos fue suplente 5 veces y Camacho no le dio la oportunidad. Que eran algunos partidos amistosos, efectivamente, que siempre solías dar la Sí, oportunidad. que recuerdo que el último partido sacó a Paco Gémez, que era el único cambio que le quedaba y quedó él sin jugar, fue el último partido. Que Paco ya había sido internacional y pudo tener la deferencia de haber hecho debutar a él, pero Sí. desgraciadamente no debutó. Luego tenemos a Óscar Álvarez con 198 partidos, del 26-36. Óscar es del año 36. Del 26 al 36, del 26 al el que hablábamos 36. ahora como capitán Correcto. como el primer capitán antes. También. Y luego en quinto lugar está Sabino Zubeldia con 185 partidos, que compartió muchas temporadas con Viti y sin embargo jugaron bastante los dos. Aparecen los dos porteros en esta clasificación a pesar de coincidir juntos bastantes temporadas. Sí, la verdad que la dupla Viti y Zubeldia fue muchas temporadas. Sí, la verdad es que yo no esperaba que mi buen amigo yo- Sabino Zubeldia se colase ahí, no lo intuía, Sí, no sabía que... aparentemente. Bueno, tuvimos porteros, bueno, y referentes también de Caldentey, pero bueno, estuvo 3 temporadas, creo que recordar, 4. Y bueno, tampoco tuvimos así unos porteros, grandes porteros de mucha continuidad. Nos quedaría el sexto bloque, como decías antes, Carlos, que es el de votación. Sí, yo creo que sí, que ahí debe capitanear usted ese espacio y nos gustaría que alguien nos aportase ahí otros 5 futbolistas que por trayectoria en temporadas concretas, por prestigio que le hayan dado al club, puedan colarse ahí, porque estoy pensando que algún futbolista innovaremos en el hecho de ponerle a lo mejor un 2, es decir, un 2 chiquitito tipo Tensi, porque como aparece en un par de que los apartados, hay que se repiten. efectivamente, Sí, pues claro, efectivamente sí. quedaría bonito pues poner Hombre, un 2, tenemos- Hay otros jugadores, como por ejemplo Diestro, que también fue un referente y empleado del club. Te voy a pedir tus 5, venga, vamos a pedirle que dinos tus 5 que no te Hombre. aparezcan en toda esa... Hombre, yo otros 5, yo por ejemplo pondría a Diestro, un referente también, que fue un jugador de la época de los 40. Mi referente favorito, Marianín, por lo que significa de ser un pichichi de un equipo recién ascendido. de un equipo que salva la temporada aquella. Claro. Es que no recuerdo. El Sí, sí, Real Oviedo aquel año la no baja. 72, no baja, No baja. Queda Pichichi con 19 Queda muy goles. cerquita, creo, de abajo, y pero no baja. con gente como Amancio, Luis Aragonés, Roberto Martínez, toda esta gente Sí, porque lo que hay que equipos importantes. Lo que se le olvida a la gente es que el Madrid y el Barcelona siempre han tenido los Messi y han Claro. tenido los Ronaldo de la época, siempre los han tenido. Sí. Y el Oviedo en ese jugador pues consigue el trofeo Pichichi, una cosa para mí, vamos, bastante difícil. Bien. Y luego yo ahí metería a Jokanovic, evidentemente que fue una referencia para la gente moderna de ahora y vamos, un jugador muy importante. Y luego, evidentemente por la edad, no lo vi jugar a Sánchez Laje, que dicen que todo el mundo dice que fue el mejor extranjero, o sea, el mejor jugador argentino después de Di Stéfano. Y bueno,
esos básicamente, y luego Dubovsky, también era un jugador referente en la historia, también Prosineski, pero bueno, estuvo una temporada pero entera. Pero yo esos metería, también está José María, que fue también un jugador importante. Y para mí, vamos, esos son los que también aportaría a esos rótulos, digamos. La verdad que hay sitio para el rótulo, ¿eh? Hay nombres, ¿eh? Nos va a quedar el autobús pequeño, ¿eh? Seguramente tengamos que ir a los urbanos, a los que tienen... Ojo, que hay otro jugador también muy importante en la historia, Uría, que estamos olvidando un jugador importantísimo en la historia del club. Y a nivel nacional también. La verdad que este hombre es igual que la Wikipedia del Real Oviedo. Este hombre vino la primera vez, acuérdate, con un libro de cromos. Google, efectivamente, es increíble. En el tema del Real Oviedo salta todo. Y quería que me contaras que creo que el libro se vendió muy mal, ¿no? No, parece ser que según la editora, pues fue un éxito y prácticamente está agotado. Quedan pocas unidades por alguna librería y parece ser que fue un éxito. Doy las gracias desde aquí a todo el mundo por que gustó, sobre todo que estuvo muy bien y tuvo muy buena acogida. Esto no lo puede decir él, pero lo tengo que decir yo, evidentemente. El Oviedo disfruta de dos personas que seguramente muy pocos equipos tengan. Posiblemente el Madrid tampoco lo tenga porque, lo hemos hablado en alguna ocasión, no ha llevado con tanto cariño toda su historia. Y tanto él, que la conoce, como nuestro amigo Juan Mesa, tienen ese conocimiento absolutamente brutal. Los mexicanos, cuando compran el Real Oviedo, no compran el Real Oviedo del año 2014, compran el Real Oviedo de 1926. Todo esto figura dentro de un museo, el cual, por poquito dinero más o por bastante menos dinero de lo que ha costado José Lu, se podría llegar a dar un pequeño impulso a actualizar alguna cosilla, porque evidentemente todo lo que conocemos del Oviedo está en sus cabezas, pero ellos pueden plasmarlo evidentemente con poquito dinero, hacerlo tal. Él no lo va a poder decir, pero yo sí lo puedo decir porque yo ahí soy libre, evidentemente. Él está muy agradecido a que se tenga en cuenta, pero ese pequeño empujoncito que se puede dar, no estaría mal darlo. Estamos hablando además de pequeña cantidad porque todo aquello ha sido muy artesano, con todo el cariño del mundo. Además, eso tiene mucho valor. Hacer el Museo del Madrid te lo hago yo cuando quieras. O sea, es tener gusto. Y hacer el Museo del Barcelona, que bate récords, es tal. Hacer una cosa con los datos tan históricos que tiene el del Oviedo, eso no lo tiene el Madrid y el Barcelona. Lo siento por ellos, no lo tienen, ¿entiendes? Ellos tienen otras cosas, pero eso no la tienen. Y eso que con tanto cariño han cuidado estas dos personas, los dos, entrañables, y ya te digo, son gente que podemos disfrutar todavía de ellos. Eso hay que dejarlo, como bien ha hecho Mangas, hay que dejarlo escrito, y lo ha hecho de forma espléndida, ¿no? Los dos, ¿no? Hombre, evidentemente tenemos a Juan Mesa, que desde el año 64 que llegó, en el verano del 64... Ese sí que lo ha sido todo. Lo vivió todo en el club, evidentemente... Pero ha sido capaz de recopilar... Y vamos, las historias que vivió, pues evidentemente es único, no hay nadie. Ellos hacen una cosa que eso sí que no lo hace nadie. Y yo lo sé, por ejemplo, por mi padre. Cuando mi padre les pidió un día, oiga usted, yo he estado 2 años, mi padre estuvo 2 años hasta que se fue a la mili, pues en el Oviedo B. Le he dicho, ¿me puede decir contra quién ha jugado? Tenga usted su dossier. A los 15 días tiene un dossier allí, contra quién jugó, cómo no jugó, cuándo fue sustituido, los goles que metió. Todo. Pues mire, tiene todo. Bueno, y eso no lo tiene. Bueno, eso es cuestión de actas, es cuestión de tal, es cuestión de mucho interés. Ojo, eso yo siempre digo que es un hobby que tienes, como el que la pesca, la caza. O bueno, pero podríamos que echas horas y horas en eso. Pero tengo miedo que Cristiano Ronaldo lo pida al Real Madrid y dice, lo siento mucho. Búscalo tú. Bueno, ¿entiendes? Pero él lo hace... estar hablando... Bueno, 3 programas o 6 programas, continuaremos con el tema del autocar. No se nos va a olvidar, ¿verdad? No, por supuesto que no. Claro. Mangas, muchísimas gracias, esta es tu casa. Gracias a vosotros por interés. Carlos, te quedas a la tertulia. Nos quedamos a la tertulia. Y lo dicho, nos vamos con la tertulia de aficionados.